La primera ola de la psicodelia estuvo marcada por la teoría de Timothy Leary, una de las autoridades más destacadas en la fundación ontológica del chamanismo, con su investigación del uso de sustancias psicodélicas, las que rechazó como drogas y nombró tecnologías extáticas, además de las investigaciones de Hoffman y Terence McKenna en defensa del uso responsable de las plantas psicodélicas y el respaldo de las y los ciudadanos de los países desarrollados que buscaban avanzar en la paz mundial. En el siglo XXI nos encontramos inmersos en lo que podemos llamar la segunda ola de la psicodelia, pero ¿con qué nos encontramos además de plantas enteógenas que se expanden alrededor del mundo pospandémico, las redes sociales y el capitalismo salvaje? Bienvenidos. Esto es Mestizamente Podcast. Finalmente es que claro, o sea, uno está vendiendo su producto también y pues hoy en día son las redes, o sea, es que... Y también hay que tener en cuenta algo, o sea, al mover tu producto, te muestras. Homosexual. Se sintió como protesta, no sé. Realmente... Eso lo escucho como el círculo de hombres. Al mover tu paquete. No, mentiras, o sea, al difundir. Al difundir eso. Al surtir. Sinónimos no, doble sentido, por favor. Entonces, al difundir uno de sus productos al difundir uno de sus productos y mostrarse a sí mismo, o sea, mostrar su cara, pues eso, o sea, indirectamente, en ese momento no se sentía tanto, pero ahora uno también, Ahora sí. o sea, hubiera uno sido hace parte del perfecto. producto así no quiera, y eso no está en deshumanizar la vuelta. Esa vaina llegó a un límite tan fuerte en el uso de las redes sociales, y hablo por mi experiencia, que nos llevó al borde de la doble moral y la hipocresía con nosotros mismos, porque yo era, o sea, usaba las redes sociales en un principio como, bueno, todo el mundo lo hace, entonces pues lo va a hacer. Pero cuando empecé a darme cuenta de ese movimiento social en algún momento, pues obviamente dentro del contexto cultural y social que yo estaba, que era muy antisistema y toda la vuelta, pues obviamente pues tener un discurso de antisistema, yo digo que era el meme más conocido de la anarquía en su momento 2014, 2013, que era como, ay, tú dices que estás antisistema y escrito desde un iPhone, ¿sí? Cuando ya empezó a botar plata y empezó a botar importancia y uno empezó a mover y usar eso a su favor, uno terminó, o sea, yo en un momento yo dije, sí, pues, o sea, yo también soy parte del producto y soy parte del sistema, y eso pegó re duro. Claro, parce, por lo menos a mí la vaina con las redes fue que sí, o sea, esa época como del colegio fue, uy, todo el mundo usa redes, tan severo. Es curioso porque como el acceso que yo tuve a internet fue muy pelado, parce, o sea... O sea, ¿no tenía plata? No, sí tenía. ¿Estaba calvo? Sí tenía. Fue muy... ¿Se llamaba Peláez? Fue muy joven. Hoy en día se da uno cuenta, pues aparte del potencial enorme que tienen las redes sociales, como de lo importante también que es como el tema de tener seguidores, no solamente si quieres monetizar, sino vamos al tema de vender productos, de difundir un evento, de lo que sea que hagas, mostrar lo que sabes. Realmente sí resultan siendo también esa influencia en los modos, en los conocimientos, en las alternativas que tiene la gente, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día no les pasa que uno entra, más allá del algoritmo, uno entra a una red social, a Instagram, a Facebook, y le aparecen un montón de informaciones relacionadas con retiros, con psilocibina, con yagé, con círculos de mujeres, con un montón de cosas relacionadas como con todo este tema de medicinas ancestrales, que hace, no sé, 5 o 6 años no era así, ¿sí? Entonces, más allá del algoritmo y de que nos leen y nos escuchan y saben que mambeamos y que tomamos yagé, realmente sí ya es una información que está todo el tiempo en redes, disponible para todo el mundo. Yo no sé si solo me pasa a mí. En un momento cuando yo sentí que esa versión mía, por darme cuenta de estar como tan, cada vez que pasaban los años como más pegado al sistema de las redes sociales,
y yo en mis principios ideales también rompiendo esas creencias sin saber que lo estaba haciendo, cada vez me daba más cringe, más rabia, más aversión a toda esa vuelta. Y cuando obviamente pues también por mi historia de vida con la medicina en un tiempo, en esos precisos momentos donde yo más me estaba rayando con las redes sociales, fue cuando yo más empecé a experimentar y bueno, a entrarme en el mundo de las medicinas enteógenas. En ese momento, yo siendo la persona entre comillas con más libertad y con más como el libre albedrío y como que haga uno lo que quiera, yo me volví muy radical con el ver como la proyección de esas cosas que para mí el hecho de que algo sea sagrado, cierto, que sea en ese momento de mi vida como tan natural, tan orgánico, y mezclar eso con algo digital, con algo, no sé, en un momento yo le decía como muy sistémico, con algo inhumano, era para mí banalizar completamente el conocimiento, y yo era muy radical tanto con las personas con las que estaba como conmigo mismo, y de ahí unos 2 años, 3, hasta que llegó la pandemia y nos cascó a todos, yo llegué en un punto en el que como que me dije, no, se me destruyó todo el discurso, porque me di cuenta que, no, o sea, que no necesariamente está mal hacerlo o está mal entrarse en este mundo de las medicinas o que eso se proyecte, porque el tema del negocio es algo que con cualquier conocimiento se termina dando, y que en algún punto yo como que entré a este mundo de las medicinas ancestrales como siempre en contra del sistema, ¿cierto? Muy parecido como en forma orgánica a alejarme completamente de toda la globalización que estaba ocurriendo antes de la pandemia, hasta que en un punto yo dije, todo se está hipeando, por decirlo así, todo se está volviendo re hippie, todo se está volviendo un negocio, y yo dije, o sea, realmente estaríamos en una segunda ola de la psicodelia, o sea, era algo así realmente como, o sea, estamos cayendo en la misma vuelta de la inconsciencia, y eso abre un montón de paradigmas ahí que, pues, no sé. Es que, claro, o sea, en un inicio sí podía uno como, claro, se encontraba uno una publicación de estas y uno se alcanzaba a rayarse. Sí. Además porque generalmente, o sea, hace 5 años a uno le llegaba una publicación de una toma de yagé, no era generalmente una persona de acá, ¿sí? Ayahuasca Internacional. Sí, sí. Y claro, o sea, viene esa segunda ola, ¿sí? Creería yo que después de la pandemia, pero ya uno, digamos que lo normaliza, o sea, ya yo bajo Instagram, Facebook, TikTok incluso, y encuentra uno todo el tiempo información relacionada, ¿sí? Y ya uno no lo ve como tan desde el... ¿sí? Sino es mucho más normal, ¿sí? Más normal, y se va encontrando uno, incluso llega uno al trabajo ya y se encuentra un compañero o compañera de trabajo que, ay, no, sí, es que yo llevo 3 años dando terapias con psilocibina, ¿sí? Y uno no tenía ni idea, y sí, y en la cuadra hay alguien que da ceremonias de yagé en la terraza. Y pasan esas cosas así como de una forma muy orgánica también, ¿no? O sea, como que la medicina también se abre en algún momento así para la humanidad, pero también pues muy motivada como con esos cambios. Y sí, creo yo que llegamos a esa segunda ola en este momento en la que la gente está buscando por diversas razones salir o conectarse adentro, afuera, no sé, pero está buscando esa alternativa que la medicina occidental no le brinda, o que una iglesia no le brinda, o que la misma cotidianidad no le brinda, ¿no? ¿Qué habría sido de nuestra vida en la pandemia si no hubiesen estado las redes sociales? En un punto costó, yo no sé si fue por la pandemia o por un montón de vainas, pero sea la segunda ola de la psicodelia, o sea realmente otra cosa, o sea una ola de la psicodelia pero con más conciencia, ya lo trataremos bien porque ahí hay muchos temas. Yo en un momento, a mí se me desarmaron todas las creencias y yo dije, no, es que ya, o sea, listo, ya en un momento dejó de ser un pajazo mental que tuviese algo que ver con mis creencias, y me di cuenta, las redes sociales son ambiguas, se pueden tomar como a usted se le dé la gana, y en un momento me di cuenta, pueden ser una herramienta para que también las personas busquen precisamente lo que dice Matallí, una idea de Dios, una idea de algo más que nos saque de este sistema, así sea por un momento, así sea por un instante, que nos ayude a descansar. Yo digo que así la segunda ola, como le llamamos, se haya demorado,
en la prohibición de los años 60 hasta, no sé, los 90, 2000 y todo, aunque eso no estaba tan popularizado, pues por algo se siguió tomando tanto alcohol, porque al igual también se siguen usando sustancias siempre para salir del sistema independientemente de donde uno esté. Entonces, respecto a eso, pues me parece a mí muy importante también decir si, o sea, si realmente estamos repitiendo la historia o qué tuvo que haber cambiado para decir que si esto es realmente psicodelia, si el concepto de psicodelia está bien usado en una segunda ola o esto es una segunda ola como con más herramientas y más mecanizada, pero sigue siendo psicodelia. ¿Qué pasó en la primera ola? Se descubrió algo completamente nuevo que pues efectivamente sacaba a las personas de su estado y más que todo pues que ese boom nació en Estados Unidos, en el país más globalizado y más estructurado y mejor dicho, el manda más, el dios de todos los países. Entonces como fue allá, entonces en un momento las personas pues metidas en el papel de ser los salvadores del mundo, como siempre lo ha sido Estados Unidos, y yo mantengo mi posición. Pero eso es en el Día de la Independencia. Qué pena, me falló la referencia. Pero bueno, al igual siempre existía esa vuelta o sea, ¿por qué los gringos tenían entonces en ese momento la idea de salir o de popularizar esa vaina? Entonces yo digo, simplemente la primera ola se dio fue por, o sea, ahí sí hay que escucharnos a nosotros cuatro, porque eso puede ser casualidad, o sea, nadie le dijo a Hoffman que iba a encontrar esa molécula que te iba a sacar de tu estado de ciencia y te iba a meter en viajes conectados con la naturaleza o vainas así, nadie le dijo, sí, esas son, pues, no sé, ustedes qué Y piensan. veníamos de un contexto de guerra, ¿no? Total. Sí, y de un contexto de guerra que traía a la humanidad bien traumatizada, sobre todo a los países en los que digamos, estuvieron inmersos en la guerra, y se da toda esta apertura, ¿no? Entonces creo que ahí también venía esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de no todos queremos estar sumados a la guerra, o sea, espérese un momentico que aquí no todos vamos a estar sumados. ¿Y quién ¿sí? empezó? Necesitamos John Lennon. Yo creo que particularmente eso fue como una casualidad y una causalidad, exactamente por eso, como el contexto histórico del momento, pues digamos que Estados Unidos metido en todo el mundo, como raro, Sí. metido en Vietnam, saliendo del dolor o bueno, como de ese gran golpe que fue esa Segunda Guerra Mundial. El descubrir eso fue como abrirle la mente a la gente, y obviamente Estados Unidos nunca ha querido eso. Sí. Bueno, Eso- nadie ha querido eso. ¿Quién quiere que Entonces fue como algo que de verdad fue un como que rompió todo el paradigma que se tenía de no, hay algo más, y yo creo que eso fue como una de las causas por las que fue tan perseguido a la final, ¿no? Pues realmente es como la receta mágica que le muestra a la gente que no todo lo que pasa está bien, y que no estar bombardeando niños en Vietnam estaba bien cuando era una guerra que ni idea por qué está allá Estados Unidos. Y que no estamos condenados a vivir siempre como todo el mundo vive. Ajá, Que hay exacto. una opción de salir o más. O sea, Pero en esa primera ola, o sea, los fuertes en psicodélicos eran LSD, psilocibina y marihuana, Marihuana. Ujú. Y mezcalina. mezcalina. Ujú. ¿Mm? Y se empiezan a abordar, me parece muy interesante que se empiezan a abordar sobre todo desde la investigación, ¿no? O sea, claro, Ujú. están en el espacio recreativo, ¿m? Pero todo el tiempo iban acompañados desde ese sustento de Sí, investigación y yo también, creo que de ¿no? hecho eso fue pues cómo se llegó a eso, ¿no? Pues al final como que se descubrió, bueno, que no sé, el LSD fue realmente pues una síntesis de un laboratorio, o sea, fue algo como que nació en una investigación y que no sé por qué razón se regó, afortunadamente digo yo, pues se regó a la gran parte de la sociedad. Pero sí, yo creo que ese ha sido como uno de los pilares al final de todo, como la investigación, incluso cómo se utilizaron esas sustancias para, pues,
como tratar diferentes trastornos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber visto en un documental como al inicio de aislar o de poder, digamos, sintetizar como el componente activo de los hongos, pues se utilizaban las cápsulas para las terapias. Entonces recuerdo, bueno, en este momento se me escapa el nombre del profesor, un profesor de Harvard. Él fue como uno de los principales como exponentes de esa ola psicodélica, porque tenía como el reconocimiento de ser un profesor, de ser un investigador pues de una de las mejores universidades del mundo, y de empezar a utilizar a ver el potencial que tenían esas sustancias para tratar adicciones. Recuerdo haber visto que lo utilizaban para tratar adicciones al alcohol, al cigarrillo. Entonces, sí, el tipo como que se volvió un referente bastante importante, y al final, pues bueno, no sé, pasaron como unos años, terminó en la cárcel, porque él siempre seguía como con ese pensamiento de que realmente esas sustancias pues tenían un potencial, que pues obviamente terminaron, yo creo que con esa ola de psicodelia, con la prohibición pero rotunda y estricta y En una lista negra. exacto, pues de esas sustancias, ¿no? ¿Realmente se le podría llamar a esto una segunda ola de la psicodelia, o qué elementos diferenciadores o en común tendrían esto, y si realmente el concepto de psicodelia se tiene que seguir usando, o si el conocimiento ancestral qué papel juega ahí? Porque ya no estamos hablando solo de Estados Unidos, ni del tema de María Sabina, ni de nada, sino también estamos hablando de que en esta nueva ola, o en esta época después de la pandemia, ahorita hay un boom, más que todo acá en las culturas de Latinoamérica y Sudamérica, que gracias a muchas cosas por la lucha social y muchas vainas, así por ejemplo en nuestro contexto colombiano, sigamos en guerra y bueno, sigan ocurriendo muchos temas de problemáticas sociales bastante complejas, pues ya tanto como los indígenas, el conocimiento ancestral indígena se ha aperturado gracias también a su participación en política pública y en temas sociales, y en términos de muchas cosas se ha abierto. No sé qué elementos ustedes consideran, y si realmente este tema da como para diferenciarlo, o cómo lo ven. Yo comentaría que, pues tomando un referente histórico de toda esta parte de qué es lo que marca como el final de la primera ola, hay un caso muy particular con la ayahuasca. Entonces llega este científico Schultz, y por azares de la vida, los que han visto pues la película El abrazo de la serpiente, allí hay muchos referentes sobre qué fue lo que pasó realmente. Él descubre el bejuco del yagé y ve que hay una gran variedad de usos psicoterapéuticos. Entonces él llega a Estados Unidos y encuentra pues toda esta magia de esta planta, y automáticamente él la patenta. Entonces ahí se ve como estas relaciones de poder, donde al momento de él apropiar pues la planta medicinal, ya no entra en juego lo que es el valor del uso para ayudar a las personas, el valor cultural de lo que significa pues para las comunidades indígenas, sino que ya entra en un proceso netamente capitalista, ¿no? ¿Quién fue el que descubrió esto y pues para qué se puede usar? Y pues claro, de ahí se ven las ganancias, ¿no? Entonces es uno de los casos como más representativos, de hecho, en el derecho, o en toda esta parte de los abogados. Y pues afortunadamente en este juicio pues ganan los indígenas, y de cierta manera pues se le da como esa apropiación cultural. Entonces esta ola queda marcada en este hito, y simplemente llega esta lista negra que le llaman la lista negra de las sustancias de clase A, donde prohíben todas estas sustancias o estos componentes activos, y quedan en el anonimato. Entonces al momento de marcar ese final de la primera ola, y que esto sigue siendo un tabú, que es lo que realmente hace pensar que la segunda ola marca una diferencia con la primera. ¿Ustedes qué opinarían? Pues yo creo que, digamos, un gran diferenciador que yo noto es, digamos, el uso que se le están dando a las sustancias, ¿sí? De pronto es que no puede ser
tan claro, incluso yo creo que puede ser contradictorio, pero yo creo que si nosotros nos referimos como a la primera ola, yo lo evidencio es más como un uso recreativo netamente, que por como que varió o tuvo las ramificaciones como en esa como conciencia que empezó a tener la gente y pues que fue tan perjudicial y que pues resultó siendo como bueno, la razón por la que se prohibieron estas sustancias al final, ¿no? Cosa que yo veo ahora, de pronto que si bien hay diferentes formas en las que se están usando, digámoslo, de pronto el yagé, los hongos, bueno, digamos nosotros enfocándonos un poco más como a las sustancias medicinales, ¿sí? O medicinales como nosotros la concebimos. Yo siento que a pesar de que hay como un mercado, ¿sí? Realmente un mercado, donde si tú tienes el dinero puedes llegar a ella, siento que a pesar de esa razón se hace con cierta conciencia de, bueno, busquemos la sanación, o de pronto yo no veo o no he visto retiros de yagé donde digan, vamos a vivir la experiencia como si fuera de LSD, ¿sí? Vamos a poner Pink Floyd de fondo mientras tomamos yagé, o vamos a poner... Es que recordemos, por ejemplo, que en esa primera ola, uno de los, digamos, de los hitos o de los detonantes como de esa prohibición es que en la investigación se empiezan a hacer pruebas con los militares, ¿no? Con el ejército. Y después, y ellos mismos son los que ya empiezan a decir como, yo no quiero usar armas. Ya, no, la guerra no es la opción. Esto no es lo que yo quiero para mi vida, ¿sí? Y claro, decía, pero ¿qué? ¿Cómo así? Pero la Sí, guerra es la opción y es la solución. Necesitamos La guerra gente- es de Dios, la patria. Sí, claro. Y entonces, ahí, ese es como el primer detonante para decir, "No, aquí algo no está bien", porque si te empiezas a salir en un esquema militar de ese límite tan absurdamente ortodoxo, pues ahí empieza como esa necesidad de controlar como esas investigaciones y esas sustancias. Entonces, yo creo que ahorita podría no ser muy diferente, ¿no? O sea, finalmente la medicina es la medicina. O sea LSD, sea yagé, sean hongos. Si voy y hago una ceremonia de yagé o de LSD o de hongos con un escuadrón militar, pues muy seguramente va a haber Qué alguno peligro. que otro que diga, "Pues, no, por aquí no es el camino", ¿no? Sin querer decir que el tema de pertenecer a las fuerzas militares esté mal o bien, ¿no? Aguante Aquí la no- patria. Sí, aquí no somos, Aguante. Pero no sí. queremos implantar ninguna idea, pero realmente sí fue un detonante importante. Y además de eso, pues yo creo que finalmente, claro, o sea, ese boom se empieza a dar también por una búsqueda, ¿no? Y creo que en esta segunda ola, un detonante importante han sido las redes sociales, la pandemia, y todo lo que viene como en la pospandemia, ¿sí? Todos nosotros empezamos a tener como este camino de medicinas antes de la pandemia, ¿sí? O sea, ya veníamos caminando con medicinas, sin embargo, y ya ahí se venía dando como una apertura. Ya ahí empezábamos a ver como la medicina un poco más cerca. La primera vez que yo escuché hablar de ella, cuando tenía por allá 15 años, había que ir a la selva. O sea, había que ir y vivir la experiencia y tener la experiencia ya un mes y hacer el ayuno y la preparación, y ya después de un tiempo se empieza hace unos años a dar como esa apertura, esa cercanía, ya empiezan a llegar los taitos acá y allá y acullá, pero con la pandemia sí pasan muchas cosas importantes, ¿sí? Yo creo que con la pandemia viene uno, pues el voltaje de la humanidad en pandemia, ¿no? Todo lo que representó para nosotros estar encerrados, ¿sí?
Para mí en la pandemia fue estar encerrada y ya ahí no era trabajadora social, ni era el personaje que era en mi espacio de trabajo, ni nada, estaba yo en mi casa con mi humanidad. Y Qué peligro. con mi cabeza, ¿sabes? En mi casa con mi cabeza. Y claro, o sea, sí viene ahí un detonante importante y yo ya venía con las medicinas, ¿no? Y en pandemia no habían ceremonias, ¿no? Porque igual nos cuidamos en pandemia y nos protegimos todos. Pero sí empieza mucha otra gente también a encontrar ese vacío y esa necesidad de conectar con algo más, porque es que si deja de existir todo esto que hay afuera, y la empresa y el capital y el dinero, ¿qué queda de ti, no? Total. ¿Sabes? Con lo que tú dices, digamos que yo considero que estoy completamente de acuerdo. O sea, se estaba aperturando previo a la pandemia porque ya estaba teniendo un boom las redes sociales. Pero para mí hay un elemento diferenciador que, ojo, también me gustaría abrir digamos, como el debate muy, muy bacano, porque creo que los elementos diferenciadores que pueden contrastar o pueden separar las épocas epistemológicamente hablando de las dos olas de la psicodelia, si le podemos llamar a la segunda una ola de la psicodelia, es pues que todo depende del contexto sociocultural de las comunidades que apropian esas medicinas, que para mí, y la idea principal o sea, lo que considero que marca la diferencia completamente entre estas dos olas, es un concepto, y es el concepto de espíritu. Es el concepto de espíritu que subyace, porque una vez me lo dijo un mayor, bueno, varios mayores me han dicho eso, y es que ya no se ven a la experiencia de una medicina, si se le puede llamar medicina, experiencia enteógena con plantas o lo que sea, ya no se le ve, no se le da la responsabilidad o la causa, ya no subyace netamente en una sustancia. Ya no es DMT, ya no es el 5-metoxi-DMT, ya no es la psilocibina, ya no es la mescalina, muy bien, sino es el espíritu que tiene la planta. Y la planta, a partir de eso, tiene una trayectoria y una historia milenaria de trabajo, o sea, trabajo invaluable y de conocimiento invaluable. Por ejemplo, si nosotros hablamos de yagé, o si hablamos de los hongos, nosotros al referirnos a ese tipo de experiencias nos referimos a esas experiencias a partir del concepto de espíritu en una ceremonia, no de una experiencia. La experiencia es lo que uno vive, pero para mí el elemento diferenciador en este contexto colombiano, en el segundo boom de la psicodelia o las sustancias psicotrópicas, es que ya no solo son sustancias, ya tiene un espíritu, ¿sí? Ya no solamente es algo que te lleva, sino ya no es algo, ya no es una cosa, es un espíritu que por el conocimiento ancestral puede verse como un humano, como animales de poder, como espíritus sagrados, espíritus superiores, dioses, como uno le quiera llamar, pero eso marca completamente la pauta, porque ya marca completamente la pauta, porque ya uno está directamente en contacto con una tradición que marca un espíritu, si se le puede llamar espíritu, un ente, algo que no tiene que ver contigo. O sea, ya no es, o sea, yo digo que para mí es muy simple, porque en la primera ola de la psicodelia las sustancias eran simplemente cosas, elementos, no tenían, digamos, por decirlo así, un raciocinio, no, pero ahí va mucho el concepto de la conciencia, y que netamente ahorita dio un concepto para hablar de aquí en adelante en los próximos capítulos, y es las diferentes ramificaciones que salieron a partir del concepto de espiritualidad. Eso no existía antes. Antes solamente querías salir de ahí sin saber por qué, sin saber cuál era el canal. Querías salir de tu contexto, de la guerra, del capital, del dinero, de la guerra fría, de los dos frentes, de con quién estás, toda esa vuelta. Entonces para mí eso es muy importante, y ahora sí bien, digamos, estoy completamente de acuerdo contigo en este apartado de la pandemia, porque eso yo digo que fue como la gota que rebasó el vaso. O sea, lo que realmente nos hizo entender que ya estábamos en una época diferente, que ya se había acabado el surcamiento a las redes sociales, que ya había que aceptar un problema. ¿Y por qué digo un problema? Yo hablo de eso, no sé ustedes cómo han sentido la pandemia, pero yo, lo que tú ahorita dijiste por razón era chiste, pero el tema de las voces en mi cabeza, siempre lo he sentido, ¿sí? Siempre he sentido muchas veces que dentro de muchos comportamientos ansiosos, muchas veces me costó en mi adolescencia poder calmar mi cabeza, y por ende
pues afortunadamente encontré muchas herramientas como las medicinas ancestrales, pero como me la pasaba todo el tiempo fuera de la casa, pues no notaba la diferencia, ¿cierto? No notaba la ausencia de eso y no notaba qué realmente estaba pasando acá. Pero ¿qué pasó? Que ya en la pandemia ya todo el mundo se abrió y cada quien se fue para su casa, no había medicinas y en ese momento yo ya entendí que esta segunda ola se marcó, pero brutalmente, porque yo ya me di cuenta que por mucho que yo estaba buscando una idea de Dios, que no me arrepiento absolutamente de nada, había un trabajo acá que para mí la pandemia es tan ambigua que fue lo peor que me pudo haber pasado y lo mejor que me pudo haber pasado al mismo tiempo. Porque me sumergí en unos estados de depresión tan fuertes y yo con viajé y todo el tema, pero dejando de tomar fue como, pucha, eso ya no es psicodelia, o sea, yo ya no necesito una experiencia, ni necesito la razón, solamente quiero sentirme bien, ¿sí? Y eso no tuvo que pasar porque sí, entonces a partir de eso ya después de la pospandemia, eso ya despertó completamente el boom y por eso ya no veo para nada mal el hecho de que se difundan retiros y todo el tema, ahí hay un tema del dinero. Es interesante lo que mencionas porque si a su merced le pasó eso en todo este contexto antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿cómo ahorita se ve este fenómeno donde pues sí se encuentran todo este tipo de retiros y encuentros de sanación y un sinfín de sinónimos? ¿Cómo es que relacionan ahorita en esta sociedad occidental esta cuestión de los costos, del por qué vale, poniendo ejemplos, retiros de 100.000 pesos, de 500.000, 1.000.000, y ahí para adelante pues hay muchos más? Entonces se observa un fenómeno donde estas personas que hasta, no es que quiera decir que usted lleva un paso más adelante, sino que hay personas que también están buscando cosas similares a lo que quizá pues quieren encontrar, ¿no? Entonces uno ve estos costos y uno dice, bueno, entonces toda la cuestión de la espiritualidad, toda esta cuestión de la ancestralidad, la cultura y el respeto también de cierta manera, ¿qué hace que esta segunda ola ponga a un mestizo de cierta manera a poder como compartir este tipo de experiencias y que de alguna u otra manera, antes como lo hacían en la pandemia y tiempos atrás, sea igual o mucho mejor? Porque pues uno ve la publicidad y realmente venden una idea de que te vas a sanar y que vas a estar en una experiencia inolvidable y que te va a solucionar la vida. Entonces uno ve personas, por ejemplo, voy a contar una historia muy particular. Yo estaba en Palomino, entonces allí estábamos con unos amigos y veo un anuncio donde ofrecen hongos en un contexto así como de playa, y que como que era algo como trascendental, por decirlo así, porque pues un espacio de cierta manera natural. Y luquero. Entonces yo me contacto con esta persona que está en este flyer y me dice, sí, yo te ofrezco la medicina. Entonces me da una serie de precios y tenía unas categorías particulares. Pues tengo un conocimiento general sobre las dosificaciones de los hongos, entonces yo estaba buscando una experiencia de una dosis de una experiencia de intensidad media. Entonces me manda estas categorías, no las recuerdo muy bien, pero recuerdo que la primera la llamaba dosis baja, y esta dosis baja tenía un valor de 80.000 pesos. Y la experiencia como de más intensidad la denominaba hablando con Dios. Entonces estos precios tan exorbitantes y como ¿Pero que, era el dios de ella o tu dios o El dios que baila. el dios de Palomino? bueno, ¿Qué dios? no sé si eran los de la sierra, El no dios sé. clase alta. O sea, no, ¿Cuánto el dios de valía? 80.000 pesos. El dios masónico. Valía entre 250.000 a 300.000 pesos. Y si uno quería hablar con el dios adentro, Valía así, ¿Cuánto le sí, cobraban? ¿cuánto le cobraban? Pues no sé, yo creo que por ahí la mitad o dependiendo pues qué tanto valga tu Dios, ¿no? ¿Y Porque- cuánto Sí, de la ¿cuánto vale conversación Dios? con Dios? Porque imagínese, usted le pregunta algo así re complejo y le responde como, todo es perfecto. Le dice, todo está todo bien. pasa por algo.
Todo está conectado. Pues parece que valía más porque estaba muy segura de por qué valía pues esto. Entonces le digo que simplemente estaba buscando una experiencia de una dosis media que básicamente son 3 gramos de hongos de autocultivo y después me cambia todo el discurso y me dice que no, lo que pasa es que ellos se tienen que cuidar, que porque Palomino es una ciudad, es un lugar muy turístico. Con muchos dioses. Con muchos dioses. Bilingües. Y Con que muchos pues, dioses que si se enteran que los otros dioses están cobrando más barato. pues, sí, Sí, Es una tasa de Se usura. arma el Armagedón. entonces pues yo le digo que no, pues que simplemente pues no me interesaba y que pues eso se quedaba allí. Entonces ahí es donde uno comienza a cuestionarse, bueno, esta segunda ola realmente tiene algunos elementos de lo que fue la primera ola, como lo hizo todos estos científicos de los que hemos hablado, que estaban buscando de cierta manera alguna solución a algunos trastornos mentales, entre otras cosas, o realmente se vio simplemente una oportunidad después de la pandemia por toda esta crisis económica que ahora todo el mundo imparte encuentros de sanación, ¿no? O este tipo de cosas. Yo creo que es un poco de las dos. O sea, yo creo que sí viene algo orgánico en la humanidad y es yo aprendo algo, lo apropio y lo replico, ¿sí? O sea, creo que eso es orgánico en el ser humano, ¿sí? Aprendo a tejer, lo apropio y quiero enseñar a tejer y sobre todo también pues si quiero dedicar mi vida a ello, entonces pues empiezo forma sí, de tiene que sobrevivir. generarme también un lucro, ¿no? O sea, hay también un tema es como, bueno, para los mestizos, digamos, un mestizo que va a la selva, toma yagé, está un año en la selva o un año en algún lado al lado del mamo, del taita, aprendiendo, dándole ta. ¿Qué tipo de mestizo tiene que ser si llega a la ciudad y quiere montar su maloca y quiere empezar a dar medicina? Tiene que ser un mestizo con dinero, ¿cierto? O sea, que tenga su tierra y que pueda tener el capital adquisitivo para, la capacidad adquisitiva, perdón, para poder montar su espacio y empezar a dar la medicina y darla gratis. ¿Mm? Entonces, sí hay un proceso ahí detrás que amerita que tenga un coste. Pues no solo por el proceso que él hizo ese año allá al lado del Taita, porque finalmente pues es decisión de cada quien en que invierte su tiempo y su espacio y su conocimiento, pero también pues hay un trabajo ahí detrás y hay un conocimiento y pues está bien. También creo que se encuentra uno con gente que va a una toma y luego llega y quiere dar medicina. ¿Sí? Sí. Claro. No conozco a nadie. Pero Sí. ¿cuánto cobra? Pero habla con Dios. Sí, entonces, y uno escucha muchas veces, incluso en redes sociales, he visto denuncias de comunidades indígenas que dicen como, este señor está haciendo publicidad de que da medicina de esta comunidad, pero no, realmente él vino a un tiempo, estuvo acá y a él no se le da autorización de dar esa medicina, ¿sí? Y él solamente pues tiene nuestra indumentaria ya, pero pues él no tiene esa autorización, ¿sí? Y yo creo que ahí hay un gran debate, ¿no? Y es como, bueno, se necesita la autorización de un taita para dar medicina, ¿quién autoriza? ¿Quién da? ¿Quién define qué tanto conocimiento tienes para dar la medicina? ¿Sí? Creo que es un tema delicado, por eso digamos que generalmente hablamos como de esa conciencia que hay que tener a la hora de, bueno, ¿a quién le voy a recibir medicina? ¿Sí? Que creo que es importante, pero yo creo que se encuentra un poco de las dos. De ese interés, de ese ánimo de lucro y también de la persona que va a dar la medicina y pues que igual pues requiere un reconocimiento por su labor y por su trabajo y por toda la logística y demás. Total. No, y al final yo creo que digamos eso es un reflejo, digamos ese caso tan particular es un reflejo del contexto mismo en el que todos estamos metidos, donde cualquier cosa no sea gratis.
o sea, donde todo tiene un valor, y más si es algo, digamos, que resulta como tan atractivo, sobre todo para las personas extranjeras, específicamente en ese contexto de Palomino, que es pues, una zona muy, muy turística de extranjeros, que, pues que la mayoría, me atrevería a decir, no va a buscar una sanación, sino a buscar esas experiencias, a buscar esas experiencias, y seguramente yo creo que los hongos, no sé, en Alemania no valen 400.000 pesos, seguramente valen muchísimo más, son más difíciles de conseguir, más riesgosos, más de todo. Entonces, sí es como que eso al final hace parte y va de la mano y es irónico también que va de la mano del mismo sistema, donde si la gente paga 400.000 pesos por esto, yo cobro 400.000 pesos por esto. Y pues bueno, ya el nivel de conciencia sí es algo que uno no sé, queda como un poco, diría yo, en duda, o bueno, no sé, porque cuando tú le dijiste que, o sea, si tú le dices eso es porque ya identificó la persona, este man de pronto sabe, entonces ya como con esas esquías, no sé, no creo que exista como un nivel de conciencia que esa persona le hubiera dicho, listo, hágale, caiga acá y démelos, o yo se los vendo, o no sé, entonces... O hable con Dios. O se los doy, hable con Dios en su casa, en el hotel, en donde esté. Pero entonces sí siento que de pronto, como que, y vuelvo a decirlo, es como contradictorio, porque a la final es como una causa del mismo sistema, donde todo vale plata, donde si pueden pagar, pues paguen lo que puedan pagar. O sea, y en términos de lo más caro, o sea, si alguien puede pagar 500.000 pesos por 2 gramos de hongos, pues Ahora, los pagan. también se encuentra uno en la situación, y he conocido muchos dadores de medicina, afortunadamente he dado con muchos que si en algún momento tú también dices, no tengo o sea, no, si quiero o estoy en un mal momento y necesito la medicinita, te dicen como, camine, no hay lío. O sea, Sí, si no tiene plata, camine, yo no creo hay que la lío. diferencia es esa, o sea, seguramente no es alguien que solo quiera vivir la experiencia, sino, bueno, este está en un proceso, quiere más bien llevar es un proceso personal de sanación y no quiere volverse loco, Juan. Y me imagino que si así hay dadores de medicina mestizos, yo he tomado solo con dadores de medicina mestizos, no he tenido la experiencia con dadores indígenas o de comunidades. Pero si los hay, me imagino que también los puede haber en comunidades, ¿sí? Y también conozco amigos que han hecho procesos en comunidades y están mucho tiempo allá, y no está, digamos, que esa intención solo de lucro, sino dinero. también de, Ajá, claro. listo, usted quiere dar medicina en Bogotá, bueno, venga, pero venga y aprenda bien. Entonces creo que eso está bonito. Y yo sí veo como esa apertura, ¿no? O sea, como esa apertura de la medicina, está chévere que tengamos acceso a la medicina acá. No siempre es fácil, yo creo que es ideal poder ir a tomarla en la selva, en el Putumayo, en el Amazonas, donde sea, pero es bonito poder tenerla cerca, y ha sido una gran bendición y una gran oportunidad también para muchas personas que puede, o sea, es mucho más fácil decir como, bueno, me voy aquí a Pulo, a Cibaté, a San Francisco, a La Mesa, a La Calera, que pues armar un viaje a la selva. ¿Qué podría garantizar que no pase lo que pasó ya en esa primera ola? ¿Sí? Es decir, porque puede pasar, ¿no? O sea, uno habla de Yagé con mucha gente y la gente dice, uy, pero es que hay gente que se ha muerto en ceremonias, uy, Sí, pero es que hay eso gente es que lo le ha pasado, primero ¿sí? que uno Y- escucha. Y uno piensa que de pronto en ese contexto, y también en todo este contexto de apertura de conciencias, de búsqueda interna, en algún momento podría pasar también esa prohibición, ¿sí? Total. ¿Qué podría pasar, o cómo podríamos hacer para que eso no se diera? ¿Sí? ¿Se podría dar? Pues yo digo que en ese juego hipotético
hay un 50 de las cosas que se pueden predecir, que es probable que pasen, ¿cierto? Uno también, el no conocer su historia también está condenado a repetirla y eso es algo que eso es ley prácticamente, pero toda ley tiene su excepción y el otro 50% depende de un montón de factores. Yo lo que diría que, pues lo que yo sostengo que en este momento no terminaría de la misma manera. Primero, de forma lógica, porque no es una segunda ola de la misma forma. Se le llama psicodelia por el movimiento, por el boom social que tiene, pero no es psicodelia del todo, ¿cierto? Porque dentro de esa psicodelia también hay conceptos nuevos, ¿cierto? Como la conciencia, como también el concepto de espíritu y mucho más importante, la importancia cultural y social que tienen el conocimiento ancestral, que ya, o sea, otra conversación muy diferente es que se integren los conocimientos y se puedan conectar, eso ya es otra cosa, pero que se respeta a partir de la participación política y social que han tenido los indígenas específicamente en Latinoamérica, eso es algo que hay que valorar un montón. ¿Por qué? Porque listo, se puede prohibir algo a nivel social en términos de leyes de sustancias, como ahorita lo bien lo decía, pero es que ya no es tan fácil prohibir cosas en un sentido de que se le da a los indígenas el valor y el respeto suficiente para que ellos tomen las decisiones y no se homogenice la ley en ese sentido. Para mí es muy importante ahí. Y segundo, o sea, algo también me parece importante resaltarlo, es que en este momento, así parezca que no, estamos entrando en un juego a partir de la pandemia, en un juego de empatía que era necesario tomar. O sea, ya se toman discusiones, ya se toma un poco más en serio el tema de los trastornos mentales, de todo este tipo de desórdenes como la ansiedad, la depresión, diferentes trastornos un poco más complejos, y se ve a la medicina alternativa ancestral indígena como una herramienta que puede complementar esa vaina. Y como se puede complementar, yo digo que es algo que nos ha hecho conectarnos como pueblo. Nosotros somos mestizos, no somos ni indígenas. Hemos tenido escuela, hemos tenido aprendizaje con indígenas, y al mismo tiempo hemos tenido también contacto con academia, con conocimiento que lleva cientos años generándose en las academias, en las universidades, y eso no invalida ni una cosa ni la otra. Entonces todo este tema de la importancia cultural de este conocimiento ha hecho que ya no nos veamos como blancos, como mestizos, como indígenas, sino que por el dinero, por los retiros, por X o Y motivos, siempre hemos terminado acercándonos un poquito más. Rayas para mí siempre van a haber, porque siempre todo el mundo va a tirar para su lado, los intereses personales de una comunidad o los intereses sociales siempre van a permanecer, uno siempre va a querer ganar más y eso no lo hace menos ser humano. El ser humano es así, el ser humano también tiene esas características. Para mí eso marcaría no un no rotundo, pero sí una poca probabilidad de que termine de la misma manera. No sé ustedes qué consideren importante mencionar en este apartado. También hay que ver muchas perspectivas y muchas contradicciones, ¿no? Porque en la primera ola se hablaba de que estas recetas del uso de plantas y de sustancias de alguna manera eran prohibidas o eran, por decirlo así, protocolos que no se deberían usar, ¿no? Entonces era algo prohibido. También se entendía que también era una guerra como contra las drogas, porque generaban otros estados que no permitían como una solvencia en la sociedad. También se hablaba en esta primera ola sobre la salud pública, porque pues también es complejo que por decirlo así, de manera fantasiosa, todo el mundo utilizara las plantas medicinales. Es como Entonces, el temor que siempre ha estado en esos órganos de poder, ¿no? O sea, la pesadilla es que todo el mundo, no sé, coma LSD o tome yaje o coma hongos y como que vean la realidad de pronto más. y que también pues tendría una contraparte porque al tener opiniones tan diferenciadas, eso genera también una distorsión porque todo el mundo está viendo sus realidades, ¿no? Y dependiendo pues de lo que le convenga, asimismo las emplea. Entonces también se ve como toda esta desinformación de los alucinógenos y que es como
la esencia de lo que realmente puede servir esto de las plantas medicinales o las sustancias enteógenas. Entonces considero que en algún punto podría también haber como declives sobre por qué, porque sí se debería hacer y se debería hacer como de la forma como se está viendo actualmente, ¿no? Con esto de los retiros y las sanaciones y estos costos tan elevados. Entonces probablemente pueden salir otras nuevas aristas o otras nuevas problemáticas que nos hacen ver como que quizá también el uso excesivo de estas plantas y de todos estos encuentros puede generar también alguna, alguna incomodidad, por decirlo así, desde la parte de la cultura y también daños pues, a nivel social y a nivel cultural. Entonces habría que considerar pues, muchas cosas, igualmente está en estudio y pues ya el tiempo lo dirá. Y es que yo creo que es eso, o sea, creo que es eso lo que... Yo sí creo, a diferencia tuya, que podría en algún momento llegar, o sea, no digo que vaya a pasar, pero sí creo que hay una posibilidad, ¿sí? Tú hablabas hace un rato como de, ya hay otras concepciones, ya desde lo espiritual se reconoce desde otra forma, o sea, ya no es solamente, no se ve solamente como una posibilidad de sanación física, sino que también contempla todo un espectro espiritual. Sin embargo, yo creería que podría pasar porque finalmente pues es el control y puede ser la prohibición y pueden intentar regularle, pueden decir de ahora en adelante solamente tal empresa produce DMT y ya nadie más tiene el control. Pasó con la chicha y la cerveza, porque no va a pasar con una medicina ancestral. Sin embargo, yo sí creo que hay un avance importante y es desde la investigación y desde todo este sustento teórico que se ha ido generando alrededor de las medicinas ancestrales, ¿sí? Investigaciones como las que ustedes han hecho, ¿sí? Creo que si le apuntan a que haya un sustento también de esa cosmovisión que viene desde lo ancestral, desde lo indígena, de cómo va esa inmersión en la ciudad de estas medicinas, y yo creo que ese sí es un gran aporte. O sea, yo creo que desde la ciencia hoy en día hay cómo decir, esto genera un cambio, esto es positivo, esto ha tenido unas connotaciones importantes en la humanidad, la gente lo está buscando. Entonces yo creo que desde ahí sí es importante seguir escribiendo y seguir generando ese soporte, ese sustento, esa sistematización de todos estos temas que además son supremamente amplios. Cuando uno va a buscar... pues claro, se viene escribiendo hace, no sé, 30, 40 años del tema y no es que se haya escrito mucho, como en muchos temas, ¿no? O sea, y desde algunas miradas, pero sobre todo antropológicas, pero claro, o sea, faltan un montón de cosas, desde lo social, desde lo psicológico que es escrito, desde lo biológico, desde lo químico. Entonces creo que sí hace falta también que los tomadores y quienes asisten también y que tienen el conocimiento desde lo académico también se sienten a escribir sobre esto. ¿Sí? Y creo que por eso creo que estos espacios en los que nos sentamos a hablar de estos temas son tan valiosos para preservar, ¿no? Y para sustentar y para defender el por qué no se podrían prohibir, por qué no podríamos hacer en el 2023 una lista negra de estas sustancias, creo yo. Sí, bueno, digamos que pues yo realmente también creo que pues, puede pasar, ¿por qué no? Realmente en este mundo creo que puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, yo concuerdo mucho con esa parte que un gran diferenciador y algo que de pronto lo aleja de sustancias, por ejemplo, como lo fue en esa primera ola que hablamos, es esa visión que se tiene de que
realmente pues es una medicina y no es, digamos, tan extendido su uso recreativo. Bueno, puede que en una zona sí, pero digamos se mantiene como esa misma tradición de que pues esto es una medicina, esto no tiene un uso recreativo como tal. Y además creo que es, digamos, como una misma ironía que tiene la sustancia, en términos, bueno, la sustancia, las medicinas, en términos que puede que exista como algún, em, no sé si decirlo Raye, brinco, como conflicto. raye, brinco, conflicto, sino Güiro. como Quilombo. como una resistencia de pronto, y yo creo que eso pues, se discutirá más a fondo, entre el uso que nosotros como mestizos le damos a las sustancias, y me refiero a las mismas personas que publican los retiros, que, mejor dicho, que cobran, no sé, 500.000 pesos por 3 gramos de hongos. Bueno, yo creo que es una ironía en la medida que realmente esa expansión que ha tenido la medicina por parte de los mestizos ha sido lo que las ha hecho perdurar y las ha hecho mantener tal vez ese estatus de no es igual que las mismas sustancias de la primera ola de la psicodelia, porque se encuentra o se usa más en ese ambiente como de sanación, pues tanto por indígenas como por mestizos, como por blancos, por todo el mundo que la usa. Hay como un camino en particular y un camino como que todas las personas siguen, y esto es medicina, esto es para la sanación, la curación de las personas. Entonces creo que esa ironía es de cómo puede que algunas comunidades indígenas no vean tan aceptable el uso que tienen los mestizos de estas sustancias, pero de otra manera no estarían tan universalmente concebidas, no hubiera seguramente, no estarían en este momento. No estaríamos hablando de una No segunda ola. estaríamos hablando de una segunda ola, seguramente no estaríamos hablando de Yagé, o sea, en términos de que todo el sistema está enfocado en erradicar lo que no hace parte de él, pero irónicamente, misma gente del sistema se ha apropiado o ha tomado algunos elementos, no apropiado en su totalidad, pero ha tomado algunos elementos que han hecho que estas sustancias sean de pronto reconocidas en esos aspectos más medicinales y un poco más aceptados de pronto digamos, esos órganos de poder que estábamos hablando, porque al final ellos son quienes lo prohíben o quienes lo permiten. Ok, bueno, pues sí, completamente de acuerdo con unas cosas. Bueno, hay varias cosas para tener en cuenta más adelante para cerrar el tema pues de esta primera apertura del diálogo. Pues queremos primeramente agradecerles a todos los oyentes, todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. No está de más decir que el propósito de este proyecto no es proyectar o evidenciar o simplemente comentar una verdad absoluta o simplemente un lado de la historia, sino pues afortunadamente por cosas de la vida nosotros hemos tenido formación académica, como ya lo hemos dicho, hemos estado empapados de la ciencia, del conocimiento occidental también, como, o también blanco si se le puede llamar de alguna otra manera, pero siendo mestizos en este contexto colombiano, también hemos tenido la gran oportunidad pues de poder compartir con comunidades, adquirir pues conocimiento ancestral pues que realmente es prácticamente que invaluable, y bajo estas premisas pues queremos siempre marcar la pauta de que pues lo que estamos haciendo acá es netamente una construcción de diálogo y que esto es una apertura para hablar de muchas aristas y de muchísimos más temas en los que realmente nos sentimos muy agradecidos pues por esta oportunidad de poder pues tener la semilla de crear este diálogo. Y pues nada, o sea, estamos siempre abiertos, ya sea por todos nuestros canales de difusión y redes sociales, a sus comentarios, preguntas, sugerencias también. Y pues nada más. Donaciones. También. Donaciones, Apoyar el agradecimientos, proyecto. felicitaciones, aportes. Les agradecemos nuevamente mucho y pues, los invito y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Spotify, Instagram, Facebook
y TikTok, donde vamos a estar subiendo contenido, no necesariamente todo este diálogo, sino también cortos pequeños, reflexiones, pues básicamente como material creado para apoyar este argumento de construcción de conocimiento. Entonces les agradecemos muchísimo y bueno, pues nada, nos veremos en una próxima. Gracias.